vamos a hablar hoy es de anestesia en el paciente quemado. Vamos a hacer como un repaso de un par de cosas. Lo primero que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de un paciente quemado es las definiciones, ¿sí? La lesión térmica es una lesión que se produce por destrucción de tejidos, ya sea por calor o por productos químicos o eléctricos, ¿sí? Y si bien esta parte no es la que nos corresponde a nosotros, es muy importante conocerla. Es la clasificación de acuerdo a la profundidad y de acuerdo a la extensión de la quemadura. Esto nos va a permitir poder valorar al paciente y determinar un pronóstico, y también va a ser muy importante para el tratamiento del paciente, ¿sí? La primera imagen es la que muestra la clasificación de las quemaduras de acuerdo a la profundidad. Las quemaduras de primer grado, que afectan solamente a la epidermis, que por lo general esas no van a subir a quirófano, no las vamos a ver. Las quemaduras de segundo grado, las AB, que son las que afectan la epidermis y la dermis, y las quemaduras de tercer grado, que son las que afectan hasta la hipodermis, que son por lo general las que van a subir a quirófano. Y la segunda imagen muestra la clasificación dependiendo de la extensión de las quemaduras, ¿sí? Esta es la clasificación para los adultos, en donde va a dividir diferentes porciones del cuerpo en porcentajes de superficie corporal, y nosotros vamos a ir sumando la cantidad de extensión quemada del paciente para lograr un porcentaje total de superficie corporal quemada, que nos va a servir para pronóstico y también para guiar el tratamiento, ¿sí? Nosotros cuando vamos a ver un paciente quemado, ya el paciente tiene valorado estas dos clasificaciones, es decir, sabemos qué tipo de quemadura es de acuerdo a la profundidad y sabemos cuál es la superficie corporal quemada. De los Disculpame, ¿se puede pacientes poner para quemados, grabar la clase, Gaby? si me dicen dónde. Si se está Sí, grabando, se está pero grabando. un toque no escuché. Sí, se está grabando. Se está grabando, ¿Se sí. está grabando? Ah, listo. Bueno, lo que más nos va a importar, bueno, no es lo que más nos va a importar, pero lo que más desafío nos va a plantear en los pacientes quemados es el paciente gran quemado, ¿sí? Se considera paciente gran quemado que el que tiene más de 20% de superficie corporal quemada con quemaduras de tipo AB o B, el paciente mayor de 65 años con un 10% o más de quemaduras AB o B, el paciente que tiene quemaduras respiratorias por inhalación de humo, el paciente que tiene quemaduras eléctricas por alta tensión, y esto por ahí nosotros no lo vemos tanto en Argentina, pero en otros países, por ejemplo España, es de hecho una de las principales causas de quemadura, las quemaduras por alta tensión. Los pacientes quemados politraumatizados, porque son pacientes que tienen dos patologías sumadas, está quemado y además está politraumatizado, y los pacientes con patologías graves asociadas en forma de sus comorbilidades de base, ¿sí? Estos pacientes son los que más desafíos nos van a plantear en cuanto al manejo. ¿Cuáles son las principales modificaciones que se presentan en estos pacientes? Una vez que se produce la lesión térmica, se van a producir una serie de cambios que hacen al paciente quemado bastante complicado de manejar. Una de las principales, esto lo vamos a ver a lo largo de la clase, es la pérdida de volemia, ¿sí? El paciente quemado es un paciente que pierde grandes cantidades de líquido a través de la piel quemada, pero a medida que va avanzando la lesión y el paciente desarrolla CIRS, no solamente se produce pérdida de volemia en la parte quemada, sino también en el resto del organismo, ¿sí? Es un paciente que por lo general pierde líquido isosmótico respecto al plasma, y la pérdida de volumen va a ser mayor después de las 24 horas de producida la quemadura, y esto lo vamos a ver ahora más adelante en la clase, y es típico de ver, por ejemplo, a los pacientes que suben los quemados la primera vez que sube, por ahí no sube tan húmedo, las gasas no están tan mojadas, y a medida que vamos viendo la evolución del paciente, cada vez que vuelve a subir de la terapia, sube con las gasas más mojadas. Es un paciente que uno ve que está perdiendo cada vez más volumen por pérdida de evaporación de la piel. Y existen varias fórmulas para estimar lo que es la pérdida por evaporación por la piel. Esta es una de ellas, es 25 más es el porcentaje de superficie corporal quemada por la superficie corporal total. Eso nos da un resultado en mililitros hora de volumen que el paciente pierde dependiendo del porcentaje de superficie corporal quemada. Es por eso que nosotros necesitamos saber ese valor para tratar de deducir frente a qué paciente estamos y cuál es el porcentaje de volumen que puede perder solamente por el hecho de tener determinado porcentaje de superficie corporal quemada, ¿sí? Otro de los cambios que se van a producir es a nivel respiratorio, que es otro también de los que más nos va a importar. El daño pulmonar del paciente quemado puede ser producido por varias razones. Una de esas razones es la injuria inhalatoria,
que se puede causar por 3 mecanismos. Por el daño térmico directo, los pacientes que tienen quemadura directa de la mucosa respiratoria, por inhalación o irritación química, que esto, por ahí, esto genera un proceso inflamatorio sistémico, y lo vamos a ver sobre todo en los pacientes que son pacientes que vienen de quemaduras en sitios cerrados, en donde se quemaron químicos, ¿sí? Y los pacientes que sufren daño pulmonar por aumento de la huella extravascular, son pacientes que tienen la hipoalbuminemia, hay una disminución de la presión oncótica, hay un aumento de la permeabilidad microvascular, y esto también se refleja a nivel pulmonar. Los pacientes con barotrauma inducido por la ventilación mecánica, los pacientes que tienen daño pulmonar inducido por transfusiones, y esto es muy frecuente de ver en los pacientes quemados, porque ya lo sabemos todos, son pacientes que con las curaciones vamos viendo que son pacientes politransfundidos, ¿sí? Los transfundimos en quirófano, los transfunden en la terapia, y son pacientes que pueden llegar a desarrollar TRALI. Los pacientes con neumonía son pacientes que tienen riesgo de sobreinfección. Las complicaciones mecánicas de punciones venosas centrales son pacientes que, como ya sabemos, pierden accesos venosos periféricos porque están quemados, ¿sí? Los quemados de brazos o las piernas, y se opta casi siempre por accesos venosos centrales, porque son pacientes que además van a estar largas estadías en la terapia intensiva, y esto puede llevar a complicaciones por punciones venosas centrales, y los neumotórax a tensión o contusión pulmonar en los pacientes quemados productos de explosiones, sí que hay que tener en cuenta. Y a nivel circulatorio es en donde se produce el mayor cambio en estos pacientes. En estos pacientes se define lo que se conoce como el shock del quemado, que es una combinación entre un shock hipovolémico y un shock celular, ¿sí? En el cuadro lo que vemos es todo lo que ocurre una vez que el paciente se quema. Hay liberación de mediadores inflamatorios, histamina, bradichinina, serotonina, prostaglandinas. Esto contribuye a vasodilatación y a generar lo que es el componente celular de este shock. A su vez hay daño microvascular, hay pérdida de líquido, hay incremento del volumen extracelular, lo cual genera edema, hay disminución del líquido intravascular, el paciente está hemoconcentrado, el paciente tiene un aumento de lo que es la viscosidad sanguínea, hay un aumento de la permeabilidad secundario a eso, y todo esto va a llevar a lo que es los cambios hemodinámicos de la parte hipovolémica, ¿sí? El paciente, igual ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, va a pasar por 2 etapas, pero la primera etapa se caracteriza por disminución del gasto cardíaco, aumento de las resistencias, y esto lleva a un shock. ¿Cuál es el objetivo nuestro en contra de todos estos cambios circulatorios? Tratar de reanimar al paciente de forma adecuada para restituir lo que es la perfusión tisular. Entonces, desde el punto de vista del paciente quemado, se distinguen o se tratan de dividir los 2 cambios en 2 fases. Una fase temprana, que son las primeras 24 o 48 horas, en donde el paciente lo que tiene es una disminución del gasto cardíaco, hay disminución de flujo sanguíneo a todos los órganos, a nivel cardíaco y circulatorio, hay disminución del volumen sistólico, hay aumentos de las resistencias, hay aumento del hematocrito con aumento de la viscosidad sanguínea. Esta disminución del gasto cardíaco afecta al riñón, el riñón comienza a presentar disminución de su flujo sanguíneo, el paciente presenta oliguria. Hay que tener en cuenta también en este caso los pacientes con quemaduras eléctricas, porque suelen desarrollar rabdomiólisis, y la rabdomiólisis genera aumento de la CPK en sangre, y esto tiene que filtrarse por riñón, y esto puede sumar un componente de falla renal. A nivel pulmonar, ya lo habíamos dicho, hay edema pulmonar, puede haber broncoespasmo y alteraciones propias de si el paciente tiene quemadura de vía aérea. A nivel de las glándulas suprarrenales, hay aumento de la aldosterona, aumento del cortisol. A nivel del sistema nervioso central, el paciente puede tener un estado mental alterado, hay un aumento de la respuesta al dolor y hay aumento de la secreción de ADH, que busca tratar de evitar que el paciente pierda más fluido por la orina, ¿sí? En este momento se pueden llegar a desarrollar síndromes compartimentales, que es otra de las cuestiones por las cuales el paciente quemado puede llegar a subir a quirófano. Pasadas las primeras 24 o 48 horas, se entra en una fase hiperdinámica hipermetabólica, donde el paciente tiene un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la frecuencia cardíaca, hay mayor producción de dióxido de carbono porque la tasa metabólica es mucho más alta, aumenta el flujo sanguíneo a órganos como el riñón y el hígado, y esto va a ser muy importante tener en cuenta por las drogas que nosotros vamos a utilizar en estos pacientes cada vez que suben a quirófano. A nivel pulmonar pueden seguir progresando todas estas alteraciones que habíamos nombrado en la primera etapa, y es una etapa en donde el paciente entra en un catabolismo importante,
y comienza a haber consumo muscular de proteínas, hiperglucemia. Son pacientes bastante difíciles de manejar también desde el punto de vista nutricional. Cuando nosotros tenemos ya el paciente para subir a quirófano, sabemos que vamos a estar en lista al día siguiente con un paciente quemado. La valoración prequirúrgica va a incluir la valoración normal de todo paciente que va a subir a quirófano, pero tenemos que prestar atención a determinadas cosas que son particulares del paciente quemado. Primero, tratar de determinar las características de la quemadura del paciente que nosotros vamos a tener en quirófano, y esto lo hablábamos al principio, es importante porque determina el pronóstico del paciente y determina cómo lo vamos a manejar. Nosotros tenemos que saber en nuestra valoración prequirúrgica cuál es el porcentaje total de superficie quemada. Esto nos va a permitir determinar la gravedad y pronóstico del paciente, nos va a permitir determinar el volumen necesario de aportar en las primeras horas. Esto por ahí no sé si yo en este año no he visto que lo hagamos. Para los pacientes quemados se calcula para las primeras 24 horas la cantidad de volumen que se le va a aportar. Existen miles de fórmulas, la más utilizada es la fórmula de Parkland, que es esta de 4 mililitros de Ringer lactato por kilo de peso por superficie corporal quemada. Esto nos da un valor que se va a pasar las primeras 24 horas, que estima las pérdidas del paciente en ese momento. No, eso nosotros por ahí no lo vemos. Y Quizás, Gaby, el saber la superficie corporal. En el contexto por ahí de que te entre un politrauma asociado a un quemado que tuvo un politrauma y te entra ahí, y bueno, nosotros vamos a tener que reponer ahí volumen. Es verdad que no es lo Claro. más, pero bueno, hay que saberlo, obviamente. Sí. Eso por ahí como lo comienzan a reponer en la terapia y el paciente después sube a quirófano. Bueno, y el determinar el procedimiento y el porcentaje de superficie corporal quemada y demás, nos va a permitir también el determinar el sangrado previsto para la cirugía. Y van a ver en este cuadro, hay muchos cuadros para el cálculo de pérdida de sangre. Este me pareció bastante interesante, que dependiendo de los días de evolución de la quemadura, se estima la pérdida de sangre en centímetros cuadrados de área quemada, ¿sí? Y van a ver que, como hablábamos al principio de los cambios hemodinámicos, la primera etapa es una etapa de bajo gasto cardíaco. Hay vasoconstricción, no se pierde tanta sangre si el paciente se lleva a quirófano comparado con los días siguientes, ¿sí? La pérdida estimada de sangre va siendo mayor a medida que progresan los días de evolución de ese paciente quemado, y si es que el paciente está infectado, que si ven es el último cuadrito, la pérdida sanguínea incluso es mayor. Entonces para nosotros es importante ir a un prequirúrgico y saber si el paciente está con antibióticos, si tiene sospecha de infección, porque eso nos va a permitir saber al otro día que probablemente ese paciente sangre mucho más ese día que subió a quirófano infectado que hace 2 días atrás que no lo estaba, ¿sí? Eso nos va a permitir programar y pensar si es que vamos a necesitar sangre o qué es lo que vamos a hacer en el manejo de este paciente. Otra de las cosas muy importantes es tratar de saber si es que el paciente es un paciente con sospecha de quemadura respiratoria o de injuria inhalatoria, ¿sí? ¿En qué pacientes vamos a sospechar esto? En pacientes con accidentes en sitio cerrado, si hubo un incendio en la casa y el paciente estaba adentro hasta que lo sacaron. La existencia de compromiso de la conciencia, los pacientes que están inconscientes en el sitio donde hay un incendio, claramente no tienen cómo salir y resguardarse de respirar aire caliente. Y los materiales involucrados en el incendio. Esto por ahí también no es lo que nosotros vamos a determinar cuando el paciente llega, porque no somos los que atendemos al paciente en primera instancia, pero es muy importante saber si el paciente estuvo en contacto con plásticos o con químicos. Después, en el examen físico, tratar de ver si el paciente tiene quemaduras faciales, vibrisas quemadas, lesiones de mucosa orofaringea, esputo carbonáceo, estridor, disnea, hipoxemia, o una superficie corporal quemada mayor al 30%. ¿Por qué es importante saber esto? Si bien muchas veces el paciente que tiene lesión por quemadura respiratoria llega a la guardia y ya sube intubado, hay veces que por ahí no sube intubado y que los terminemos intubando nosotros en quirófano. Y son pacientes que por la propia quemadura, la lesión, la injuria en la vía respiratoria, se pueden considerar pacientes que va a ser difícil de intubar, porque pueden tener edema de vía aérea, edema de glotis, y son cosas que tenemos que tener en cuenta. No es lo que va a pasar frecuentemente, porque el paciente va a pasar seguramente por una atención primaria inicial y después nos va a llegar a nosotros, pero bueno, es algo que
que es importante saber, porque además este paciente que tenga injuria inhalatoria es un paciente que puede llegar a desarrollar un distrés, y eso sí nos va a importar a nosotros cuando suba al quirófano hipoxémico. Y otra de las consideraciones específicas de los quemados es que son pacientes que tienen mucha prevalencia de patología psiquiátrica, y esto nos va por ahí a influenciar en el tema de las dosis de drogas que vamos a utilizar para una inducción. Son pacientes en donde prevalece el alcoholismo, la drogadicción y la patología neurológica, y esto personalmente me ha tocado varias veces, pacientes epilépticos que se quemaron porque tenían convulsiones y se caían sobre el fuego o estufas o demás, es muy frecuente. Y tratar de valorar la medicación que venían tomando, si la venían tomando bien, esa valoración prequirúrgica. También, obviamente, investigar antecedentes de hospitalizaciones y cirugías previas a la cirugía actual, y como todo paciente, consultar las comorbilidades. Nosotros ya vimos el paciente va a subir a quirófano. ¿Cuáles son las consideraciones intraquirúrgicas que yo tengo que tener con este tipo de pacientes? Primero, los pacientes suben a quirófano para tratar de establecer un diagnóstico de extensión, profundidad, compresión y restricción de las quemaduras, establecer un pronóstico inicial, y hay determinadas intervenciones que son intervenciones de urgencia, ¿sí? Y son necesarias hacer en el momento en el que el paciente entra o lo más temprano posible para asegurar la estabilidad y la supervivencia del paciente. Estas intervenciones son la escarotomía, que es un procedimiento de urgencia que está indicado en quemaduras profundas que comprometen sobre todo circulación distal. La fasciotomía, que es un procedimiento de urgencia que está indicado sobre todo para quemaduras que comprometen la circulación distal, generan cuadros compartimentales, ¿sí? Y la descompresión de tronco, y esta lo puse porque una vez tuvimos, yo fui a valorar prequirúrgicamente a una paciente que la verdad que estaba bastante inestable, y nos preguntábamos, no me acuerdo si era con Mari Napoli, el por qué tenían que subirla. Si no podían esperar mucho más tiempo que estén mejor, porque la verdad que la paciente estaba muy mal, de hecho falleció el otro día. La descompresión de tronco es un procedimiento que se considera de urgencia. El paciente tiene que subir a quirófano en la medida de lo posible para poder realizar la descompresión de tronco, ¿sí? Porque esto puede producir restricción respiratoria, síndrome compartimental abdominal en caso de que sea también comprometa el abdomen. Son cirugías de urgencia, todo el resto se puede retrasar, pero estas particularmente se tienen que hacer en la medida de lo posible, claramente. ¿Qué es lo que nos va a importar de los pacientes quemados en comparación a otros pacientes cuando vamos a decidir las drogas que vamos a realizar? Ya habíamos visto esto de la fase temprana, la fase tardía, las modificaciones. Sabemos que la disponibilidad de drogas va a depender de varios puntos, y como vemos acá, lo que está resaltado, en la fase temprana el paciente tiene disminución del gasto cardíaco, tiene hipovolemia, tiene filtración renal disminuida, eso nos va a afectar la eliminación de algunas drogas, disminución de la perfusión hepática, eso también nos va a afectar el metabolismo de algunas drogas, y en la fase tardía pasa todo lo contrario, ¿sí? Y también hay que pensar en esa fase que el paciente va a tener mayor gasto cardíaco, que el filtrado renal va a ser mayor, por ende va a eliminar mayor cantidad de droga en comparación con la primera etapa, que va a haber una tasa metabólica aumentada, que a nivel hepático también va a haber una tasa metabólica aumentada, y por ende las drogas que se metabolizan a nivel hepático van a aumentar su tasa de metabolización, ¿sí? Son cosas que hay que tener en cuenta con estos pacientes. Ya habíamos dicho que el estado hemodinámico inicial, en el estado de bajo gasto cardíaco, de alta resistencia sistémica e hipoperfusión tisular, va a generar que haya una disminución de la absorción y baja disponibilidad de drogas administradas por vías diferentes a la endovenosa, que eso por ahí no nos afecta tanto, pero como habíamos dicho, que los pacientes tienen alta incidencia o una incidencia aumentada de, por ejemplo, patologías como la epilepsia. Si el paciente está tomando drogas para la epilepsia y las está tomando por vía oral, lo más probable es que esa droga no se absorba adecuadamente y tengamos riesgo, por ejemplo, de que el paciente tenga una convulsión en el quirófano, ¿sí? La tasa de eliminación de drogas por vía renal también está disminuida, lo mismo que las drogas que se metabolizan a nivel hepático, porque hay un flujo sanguíneo disminuido a estos órganos, y hay un aumento de la velocidad de acumulación y ascenso de la presión parcial alveolar de los agentes inhalatorios halogenados. En la fase hemodinámica posterior pasa todo lo contrario, ¿sí? Hay una alta absorción y biodisponibilidad de los tejidos como el subcutáneo y el intramuscular,
Hay aumento del clítoris renal, aumento de la eliminación hepática por algunas drogas, y hay una disminución de la tasa de ascenso de la presión parcial de los inhalatorios. La ionoproteínas es otra de las cosas que se va a modificar. La ionoproteínas es muy importante porque afecta directamente el efecto de la droga, ¿sí? La fracción no unida es la que se encuentra disponible para establecer el efecto en el sitio de acción y para ser filtrada a nivel renal y para ser metabolizada a nivel hepático. En el caso del paciente quemado, lo que se produce es una disminución muy marcada de la albúmina, son pacientes que están muy catabólicos, eso nos va a afectar la biodisponibilidad, sobre todo de las benzodiazepinas y el tiopental, y la glicoproteína alfa-1 ácida es otra de las que se modifica, en este caso aumenta, nos va a afectar sobre todo la unión a las drogas, perdón, como el propanolol y la lidocaína. Otra de las cosas muy importantes es la fluidoterapia, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la fluidoterapia? Porque son pacientes que desde el punto de vista del volumen intravascular, inicialmente están muy depresionados y esto nos va a traer complicaciones, ¿sí? El aporte deficiente de líquidos genera un cuadro de shock hipovolémico, que ya lo habíamos visto al principio, genera hemoconcentración, mientras que el aporte excesivo de líquidos por una reanimación excesiva genera aumento de la morbimortalidad, genera edema pulmonar, retraso en la cicatrización, ilio, síndrome compartimental, hipertensión abdominal, neumonías, distrés, sepsis, falla multiorgánica y muerte, ¿sí? Entonces es muy importante poder encontrar el punto justo de reanimación de estos pacientes. Por esto, en la actualidad existen muchos protocolos de manejo del paciente con monitoreo invasivo, ¿sí? Los sistemas LIDCO, PICO, el EB1000, hay protocolos determinados para pacientes quemados que van a guiar la reanimación. Y en el cuadrito que ven arriba es el por qué es tan importante reanimar bien un paciente, ¿sí? La imagen de arriba y del centro es el paciente con una lesión de quemadura, en donde hay tres zonas. Una zona central, que es la zona de coagulación, es zona de tejido que nosotros no vamos a recuperar, es zona que ya está muerta. Después tenemos una zona de éstasis, que es la zona perilesión coagulada, que es una zona en donde hay vasos que están taponados por glóbulos rojos, porque el paciente, como dijimos, está hemoconcentrado, que si nosotros lo reanimamos adecuadamente, esa zona se perfunde bien y se recupera, pero si nosotros lo reanimamos mal, esa zona pasa a formar parte de la zona de coagulación, y nosotros, por no reanimar bien un paciente, incrementamos su zona de tejido muerto, ¿sí? Hacemos que la lesión, que inicialmente era de determinada extensión, empeore. Después, habíamos dicho que la fórmula de Parkland es una de las guías más comúnmente utilizadas. En este caso se recomienda usar un cristaloide isotónico, que es el Ringel lactato, en las primeras 24 horas, y después da lugar a que se usen coloides 24 horas después de la lesión. Más que nada por evitar esto de tanto edema periférico. Como había dicho, se prefiere Ringer sobre lo que es solución salina normal, por el tema del desarrollo de acidosis hiperclorémica, porque se les va a pasar mucho volumen a estos pacientes, y en los niños más pequeños, que por ahí no lo vemos nosotros ahora, la tasa de hipoglucemia es mucho mayor por este estado hipermetabólico que tienen los pacientes, que se tiene que agregar dextrosa a el plan de reanimación inicial, ¿sí? Estas fórmulas son todas guías, no son, como digo, son muchas fórmulas las que hay, esta es la más utilizada, pero uno no solamente tiene que calcular el volumen que le tiene que pasar al paciente, sino que también se tiene que guiar por parámetros de reanimación, ¿sí? El gasto urinario, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, la PVC, todas cosas que nos van a reflejar que el paciente está bien perfundido o no. Sí, Gaby, yo te puedo hacer una pregunta. Bueno, después, sí. Con respecto al uso de coloides, ¿en terapia ustedes usaban coloides en quemados? Usábamos poco. Yo leí ahora varios artículos que la verdad que no los utilizan, por ahí no coloides sintéticos, utilizan o recomiendan usar albúmina, sí, más que el resto de coloides. Sobre todo para evitar que disminuya tanto la presión oncótica. Yo personalmente en la terapia no teníamos mucho quemados, no somos una terapia de manejo de quemados,
por lo general todos los que llegan se derivan al hospital de quemados, y los pocos que hemos tenido hemos usado albúmina, más que el resto de coloides sintéticos. La verdad Lo que que yo no tenía usamos entendido, mucho. lo que yo tenía entendido es que en las primeras 48, 72 horas, si usás coloides, por el aumento de la permeabilidad vascular, las Claro. mismas proteínas del proceso molecular que tiene el coloide se extravasan al intersticio, entonces se termina Claro. como agravando el edema. Entonces, por eso que en las primeras horas no están indicados. Después por ahí sí, pero al principio no. Bien, joya. Claro, por eso. Ahí puse que el uso de coloides solo después de las 24 horas de la lesión. Y es por eso, porque la permeabilidad vascular hace que el mismo coloide que vos le pasás extravase y eso empeora el edema, porque ahora lo que vos tenías haciendo presión oncótica o lo que vos querías que haga presión oncótica dentro del vaso lo está haciendo en el intersticio. Entonces, Bien. mucho más edema. Bien, Y esto también puede determinar, que creo que una vez lo hablamos con Mario Chussi, el tema de que desarrollen síndromes compartimentales en otros lados no cercanos a la quemadura. Pacientes que tienen quemado un lugar y terminan desarrollando un compartimental en otro lado, por esto de la excesiva reanimación o por ahí la reanimación con coloides, que desarrollan edemas en sitios lejanos o que no se corresponden con la quemadura. Bueno, en cuanto a la elección de drogas, respecto a los inhalatorios, no hay ninguna circunstancia que nos permita elegir uno sobre otro inhalatorio. Lo que sí hay que tener en cuenta son los efectos cardiovasculares de todos en general, y eso pensarlo en el contexto de nuestro paciente. Si nuestro paciente ya tiene un shock del quemado, si nosotros además le vamos a poner halogenados, tratar de valorar eso, cuál va a ser la repercusión hemodinámica que tenga el paciente, pero no hay ninguna indicación de elegir uno sobre otro. En cuanto al propofol, en la fase hiperdinámica del paciente quemado, como decíamos que existe un aumento del volumen de distribución, hay un aumento del clearance del propofol, hay una disminución de la unión a proteínas plasmáticas, hay un aumento de la fracción libre, y esto sobre todo tenerlo en cuenta para infusiones prolongadas, por ahí nosotros que hacemos una inducción no nos va a afectar tanto. Sabemos que el propofol tiene un porcentaje de metabolización a nivel hepático, que si bien no es el principal, se metaboliza a nivel hepático, y esto puede llegar a nivel pulmonar. Esto puede llegar a verse afectado en los pacientes que tienen daño pulmonar secundario injuria inhalatoria, y es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta. Es de elección para procedimientos cortos, por ejemplo los cambios de vendajes o los cambios de ropa de cama en la terapia, y para hacer TIVA a los pacientes cuando suben para curaciones, y también lo mismo que los halogenados, tener en cuenta la repercusión hemodinámica que va a tener el paciente una vez que le administremos propofol. En relación a los bloqueantes neuromusculares, estos son los fármacos que más modificaciones sufren en el paciente quemado, tanto para los no despolarizantes como para los despolarizantes. Para los no despolarizantes, lo que se ha descrito en todos estos pacientes es resistencia a la acción del bloqueante neuromuscular no despolarizante, que se inicia a los 7 días y que es máxima a los 7 a 14 días, ¿sí? Se ha visto que la necesidad de dosis de estos pacientes aumentan de 3 a 5 veces, y este aumento se correlaciona con el porcentaje de superficie corporal quemada y con el tiempo transcurrido desde la quemadura. Estas de las otras razones por las cuales nosotros tenemos que saber cuál es el porcentaje de superficie corporal quemada de nuestro paciente. Si tiene menos del 10%, por lo general no es significativo esta resistencia, pero si tiene más del 15%, sí se ha descrito que se produce un aumento del requerimiento en cuanto a dosis. Y esto podría estar relacionado tanto a alteraciones cuantitativas como cualitativas de los receptores, ¿sí? En relación con la succinilcolina, en los pacientes quemados, ya sabemos que la administración de succinilcolina puede llegar a generar una masiva salida de potasio de las células, generar hipercalemia y poder conducir a los pacientes a una ATB o una fibrilación ventricular, paro cardíaco. Esto también hay que tenerlo en cuenta en contexto de un paciente que está inestable hemodinámicamente, que está ácido, que está hipercámnico. Esta respuesta es imprevisible, es independiente de los niveles de potasio iniciales, ¿sí? Y esto se produce porque en los pacientes quemados hay proliferación de receptores inmaduros,
y tienen una apertura que es más prolongada de los canales iónicos, y estos serían responsables del efecto de aumento del potasio después de administración de succinilcolina. Este riesgo aumenta después de las primeras 24 horas, para algunos después de las 48 horas, y puede presentarse o puede persistir hasta incluso 18 meses después de ocurrida la quemadura, ¿sí? Y esto también es importante, habíamos dicho al principio en la valoración prequirúrgica del paciente, el preguntarle si el paciente ya tuvo quemaduras previas. Eh, hay pacientes que por ahí se queman varias veces, no en una superficie corporal importante, pero bueno, es importante saber si el paciente se operó antes por alguna quemadura y hace cuánto tiempo la tuvo. ¿Sí? También está influenciada por la superficie corporal quemada. Y después de que nosotros tenemos a nuestro paciente, ya le hicimos la inducción, en caso de que lo tuvimos que hacer con anestesia general o hicimos el procedimiento rápido, hay que tratar de manejar el dolor, que es otra de las cosas bastante importantes en estos pacientes, ¿sí? Los pacientes que tienen quemaduras son Perdón, pacientes que Gaby, tienen... Sí. disculpame que te interrumpa, no sé si hablaste de no despolarizantes antes, porque se me cortó la conexión. Sí, de no despolarizantes, lo que dije es que tienen mayor resistencia a los bloqueantes, que las Bien. dosis aumentan entre 3 a 5 veces, que depende del tiempo, comienza a partir de los 7 días y es máxima a los 10 a Bien. 14 días, y nada, eso que a medida que pasen los días, por ahí vamos a ir notando que los pacientes necesitan más dosis para lograr el mismo efecto. Bien, y si tuvieras que dormir un paciente quemado con una secuencia rápida por alguna otra causa, ¿con qué relajante lo harías? Si tuvieras disponibilidad de todos, claro. Y tiene más de, no sé, 7 días de quemado. Atracuri. Atracuri, si tuvieras disponibilidad de otro, de todos los relajantes arriba de la mesa. Rocuronio. Exacto, bien. ¿Y el rocuroña a qué dosis lo usarías? Y a 1.2 miligramos Bien, kilo. 1.2, Para hacer una 1.5, o secuencia sea, rápida. perfecto, bien. Bien, bárbaro. Bueno, hablábamos del dolor. El dolor en estos pacientes es bastante difícil de manejar. Hablando un poco de mecanismos de dolor, existen alteraciones en la modulación, son pacientes que tienen sensibilización periférica por la propia injuria térmica sobre los tejidos, hay liberación de mediadores inflamatorios, hay lesión y destrucción de terminales nerviosas, y afectan la respuesta de la primer neurona, ¿sí? Se reduce el umbral al dolor, y esto genera sensibilización periférica. También hay mecanismos de sensibilización central, son pacientes que una vez producido el dolor y ante estímulos repetitivos van activando receptores postsinápticos, sobre todo los NMDA, y esto genera sensibilización central, genera hiperalgesia térmica primaria por la sensibilización de los mecanorreceptores a nivel de la zona quemada, y sensibilización secundaria al dolor que los pacientes presentan en zonas que están cercanas a la lesión pero que no están lesionadas. Hay alodinia térmica, que en este caso, por ejemplo, el solo hecho de que haya corrientes de aire en la habitación al paciente le pueden generar dolor. Hay fenómenos de hiperexcitabilidad, ¿sí? Y también hay componentes de dolor neuropático en estos pacientes. O sea, todos los componentes de mecanismos de dolor están presentes en los pacientes quemados, es por eso que es tan importante el poder armar un plan analgésico para estos pacientes, ¿sí? Los mecanismos de producción de dolor en estos pacientes, por lo general se describen 4. El dolor matriz, que es el dolor producido por la propia lesión, que se produce por la destrucción tisular, que es un dolor leve o moderado y es continuo incluso durante el reposo. El dolor asociado a procedimientos, que es aquel que presenta en las curaciones, en los cambios de vendas, en los cambios de ropa de cama, que es un dolor breve pero bastante intenso. El dolor relacionado a la falta de continuidad en el tratamiento, y esto es importante porque por ahí hay muchas veces que no se sigue la continuidad del tratamiento cuando se sube a quirófano al paciente, o cuando el paciente, por ejemplo, antes, por ahí no ahora, se quedaba en la recuperación,
el paciente, por ejemplo, en la sala estaba con determinada medicación cada cierta cantidad de tiempo, nosotros en la RECU no lo sabíamos y no se la pasábamos, y todos esos periodos en los que el paciente va perdiendo la continuidad del tratamiento que está teniendo son responsables de que el paciente tenga dolor y que por ahí sea más difícil después tratar ese dolor. Y son pacientes que también tienen dolor crónico, que incluso puede durar hasta 6 meses después de la lesión y que se relaciona sobre todo a lesión nerviosa. Como esto, igual es muy cortito lo de dolor, no trato de explicar cómo tratar. Se cortó, Gaby. Se cortó. Tratar el dolor de un quemado, porque ni siquiera sabría yo cómo hacerlo, pero es para que charlemos un poco de esto. En cuanto a coadyuvantes, los hay. No, se escucha un carajo. Se cortó de nuevo, ¿no? Yo no escucho, ¿eh? Se puso la Sí, parte... se cortó, se le cortó el audio. ¿Qué haces en cuero, negro? Está lindo. Hace Una unos cama, 26 grados. Tampoco para tanto. No saben lo que me pasó a mí, me mordió un perro. Negro, el brote gallinero, ¿En tapate. serio, boluda? Sí, me mordió un perro a tapata. Iba en bicicleta y me mordió un perro. No, boluda, ¿mucho te hizo? Qué mala leche. Por No, bien no me hizo estado. tanto. Me lavé, puse antibióticos, la antitetánica la tengo, pero no sé la antirrábica qué onda. Me acuerdo que eran O sea, un montón y no, Y dice el que no perro las se da. da, el perro se va a dar muerto, pobrecito. Claro. Sí, y después lo voy a buscar y no lo encontré. Ya se murió el perrito, pobrecito. Qué sorete. Pobrecito. No, Che, re. ¿Juanca sabe que se le cortó? ¿Ahí Gaby, se ¿nos escuchás? escucha? Ya dio por Ahí te finalizar. escuchamos. Sí, ahí ya está. Bueno, ya queda En muy AINES, poco, ahí. ya termino. Los AINES. Las cosas malas es que, bueno, Yo tengo ¿se cortado escucha y ahí o se volvió a se cortar? escucha muy mal. Pero no sé. Va y viene. Ahí se A ver, escucha, sí. habla. Ahí yo lo escucho bien. Perfecto. Sí, no tengo Sí, tan ahí, muy buena internet tampoco. ahí se te escucha bien, sí, dale. Bueno, son... No sé si alguien habla. Vos seguís, Gaby. Bueno, son útiles para las quemaduras menores al alta, ¿sí? Lo malo en estos pacientes quemados para utilización de AINES es que la agregación plaquetaria que generan limitan su uso en los pacientes que necesitan entrar al quirófano varias veces, la inhibición de la agregación plaquetaria, perdón, porque pueden sangrar mucho, entonces no se los prefiere usar, al menos como tratamiento mientras están internados de forma crónica, sino por ahí son más útiles al alta. Se pensó en algún momento que los COX-2 por ahí podrían ser mejores por este tema, pero tampoco hay evidencia de que se los puede usar tan libremente, al menos cuando el paciente necesita ser curado varias veces. El paracetamol es una de las opciones que tenemos, sobre todo para el tratamiento de dolor leve a moderado y en combinación con un opioide para generar sinergismo. Tienen un buen perfil de seguridad, por lo cual se los puede dar a la mayoría de los pacientes quemados sin ninguna contraindicación, pero siempre asociado a un opioide. La ketamina es un antagonista competitivo de los receptores MDA y lo que nos va a ayudar es también a disminuir el requerimiento de los opioides. Es un analgésico muy efectivo, se puede utilizar para procedimientos cortos como analgésico único o como coadyuvante en la mayoría de los casos. Hay descriptos tratamientos con PSA, que es la infusión modificada por el paciente, para el control de dolor asociados a procedimientos junto con benzodiazepinas, y como ya sabemos que tienen la ventaja de mantener los reflejos de la vía aérea, mantener la presión, la frecuencia cardíaca, pero se asocia a un aumento de secreciones, a disminución de la reactividad a las secreciones, perdón, aumento de la reactividad de la vía aérea, alucinaciones,
Esto sabemos que lo podemos atenuar con benzodiazepinas o con propofol. Y también hay que tener en cuenta que estas ventajas que había nombrado de la ketamina asociadas a estabilidad hemodinámica son en los pacientes que no presentan depresión de catecolaminas endógenas, ¿sí? Así que si son pacientes muy chocados y que ya llevan varios tiempos de ese shock, por ahí la ketamina no estaría tan buena. Y es buena para esto, para brindar analgesia postoperatoria, y tiene la posibilidad de que se puede inyectar intramuscular en caso de que no se tenga un acceso venoso. Los agonistas alfa-2 presinápticos, esto lo hablábamos un poco en la clase de Laucha el otro día, son muy buenos para generar potenciación de vías inhibitorias descendentes de dolor. Tiene propiedades sedantes, analgésicas, simpaticolíticas, puede ser utilizado para estos pacientes, ¿sí? Con bastante buen perfil de seguridad. Disminuye el delirio, que es muy prevalente en estos pacientes, y son útiles para aquellos pacientes que tengan deprivación de alcohol, benzodiazepinas, opioides, nicotina, que también es un alto porcentaje en los pacientes quemados, y con menos depresión respiratoria que en otros sedantes, ¿sí? Y los opioides, que son los de elección en el manejo de estos pacientes, lo importante a saber es que no se ha descrito que tengan mayor riesgo de adicción que la población normal. Son pacientes que van a estar tratados la mayor parte del tiempo con opioides. Son muy buenos analgésicos, pero no previenen la sensibilización central, por lo que se debería hacer un manejo multimodal del dolor en estos pacientes, y pensar que estos pacientes van a estar, como dije, con un uso crónico de opioides y que puede llegar a desarrollar tolerancia, y hay que plantearse también en algún momento cómo se va a manejar el cambio con otro opioide, o cómo vamos a ir manejando el tema de la tolerancia en estos pacientes. La morfina es el gold estándar, genera analgesia, tiene bajo costo, sabemos que es hidrosoluble, tiene un inicio de acción relativamente lento por vía endovenosa comparada, por ejemplo, con el remifentanilo y el fentanilo, pero sí nos permite una dosificación en forma intermitente. Se puede utilizar en bolos endovenosos para el manejo asociado a procedimientos, o en formulaciones prolongadas, o jarabe, por ejemplo, para el dolor basal cuando el paciente está en la terapia intensiva. Hay que tener en cuenta que en insuficiencia renal se reduce la depuración, y hay que tener en cuenta para ver si tenemos que hacer ajustes en las dosis, y nada, y como sabemos el shock del paciente quemado puede generar esto, la disminución del flujo renal, y que por ende vamos a requerir el cambio de dosis. El fentanilo es el agente analgésico de elección para los pacientes que están ventilados, que tienen inestabilidad hemodinámica, o para pacientes que tengan síntomas de liberación histamínica, o que tengan alergia, por ejemplo, al uso de la morfina. Tiene un inicio de acción mucho más rápido, y es óptimo para el dolor asociado a procedimientos, porque nos va a permitir brindarle analgesia rápida al paciente, infusiones cuando están en la terapia intensiva, o también PCA endovenoso. Y el remifentanilo ya sabemos que por el metabolismo por estearasas plasmáticas prácticamente no se acumula, es óptimo para usar en pacientes con insuficiencia renal y hepática, y es el que más usamos en procedimientos, ¿sí? Y también a tener en cuenta esto, que no se descuide el dolor basal del paciente luego de usar remifentanilo, es decir, nos tenemos que plantear qué es lo que vamos a usar en el quirófano, y cómo vamos a hacer la analgesia para el paciente cuando se vaya del quirófano, por todo lo que habíamos hablado al principio. El paciente quemado tiene todos los mecanismos de dolor, de producción de dolor activados, y hay que pensar en cómo manejarlo. Y nada más. Muy bien, Gaby. Bárbaro. Muy bien, Laru.